Bueno, a mí me toca presentar este proyecto como responsable del Laboratorio de Turismo de la Diputación de Barcelona, pero con la rigurosidad de ser un profesor de la Escuela Universitaria de Hotelería y Turismo CET. ¿No? Lo que vamos a ver a continuación es un poco un proyecto de seguramente la primera encuesta que se ha realizado al turismo ruso en destino y al mismo tiempo en origen, con paneles para conocer al turista ruso cuando está en nuestro destino y cuando aún está pendiente de la decisión de su viaje. Para entrar un poco en detalle, hay que explicar que este proyecto, nuestro objetivo era pues, aumentar más el conocimiento sobre este mercado. Para nosotros es un mercado estratégico, hacemos un montón de acciones para el mercado ruso. Me acompaña hoy la técnica de la Diputación de Barcelona, que también trabaja específicamente por el mercado de los países del este. Hacemos muchísimas acciones al exterior, a través de los CPTs, a través de Turismo de Barcelona. También, de alguna manera, intentamos transferir ese conocimiento que hoy van a ver ustedes a través de las transferencias de conocimiento con nuestro cliente, que en el fondo es los técnicos de turismo del ámbito local de la provincia de Barcelona. Nos animamos primero estudiando un poco cuál era el comportamiento de los turistas rusos en la zona, precisamente, de la costa de Barcelona. Ya nos lanzamos hacia el ámbito de Cataluña, porque cuando encontramos un muy buen partner para trabajar este proyecto, que fue SERS, decidimos proyectar que eso era tan interesante para trabajarlo en el ámbito de la costa de Barcelona como para poder proyectarlo en el ámbito de Cataluña. En el contenido del estudio, y debería fijar, aunque sean un minuto, un poco la parte metodológica, que es importante cuando hablamos de la rigurosidad en el conocimiento de un tipo de estudio como este. Se hizo de la manera que ven ustedes a continuación, 800 encuestas válidas en origen a través de paneles. Estaban marcados por cuotas. Las cuotas eran básicamente ciudadanos rusos repartidos por diferentes zonas urbanas de Rusia que habían viajado al exterior en los últimos 4 años, y 824 encuestas en el destino. Repartidos por estos ámbitos territoriales que tienen ustedes también en pantalla, en Barcelona, en Costa Brava, para hacer el análisis que verán ustedes a continuación, que es el agregado, que es el ámbito catalán. Por tanto, las referencias de información que van a ver a continuación son más relacionadas con los resultados del ámbito de Cataluña, con algunas menciones en la zona que más nos afecta a nosotros directamente, que es la zona de Barcelona, de Costa de Barcelona. Y, por último, el trabajo de campo lo realizamos durante el 2013, especialmente durante la temporada que se abrió desde julio hasta el mes de octubre. Primero hicimos los paneles en origen y después nos estuvimos trabajando durante toda la temporada en el destino. Vamos a ver quién son, de dónde vienen estos turistas. Básicamente, el retrato robot sería el siguiente. Es un turista de entre 35 y 54 años. La mitad de los entrevistados declaran unos ingresos menores a 940 euros, es un tema, uno de los elementos que ya sorprendió en un inicio. De hecho, de alguna manera, cuando presentamos ese proyecto en mes de noviembre, de los titulares que se nos presentaron en prensa eran precisamente, cae un poco el mito del turista ruso. Empezaron análisis, cuando llevamos ya haciendo unos cuantos análisis de otros años de la información que disponíamos, que venían en pareja, y los encontramos últimamente viniendo ya mucho en familia, y también tenían un alto uso de Internet, no tanto como los chinos, como hemos visto anteriormente, pero estaban sobre el 79% utilizan Internet. Acostumbran a quedarse en el destino unas 8 noches, es una estancia muy larga, es otra de las características del turista ruso, y básicamente se alojan en hoteles. Por procedencia, por microprocedencia, el 14% procede de Moscú, cuando a lo mejor muchos podían pensar que casi todos los turistas que nos vienen son moscovitas, pero también pues, de Ekaterimburgo, de Krasnodar, de Kazán, y solo casi un 5% vienen de las zonas que no son urbanas del ámbito de Rusia, un 4,7% procedían de las zonas rurales. Si pasamos a analizar qué les motiva, cuando preguntábamos un poco su motivación, hay un elemento muy destacado, que es ellos venían para conocer Barcelona. Da igual si lo estuviéramos haciendo la entrevista en Calella, o estuviéramos haciendo la entrevista a Salou, o estuviéramos haciendo la entrevista a Girona. Ellos, la motivación principal, el 65% de las respuestas eran conocer Barcelona. Otro aspecto también considerado es el tema de las playas y, a cierta distancia, todo el tema del turismo de compras o el shopping, con un 33%. Otro de los elementos muy característicos de la motivación es que los encontrábamos muy movidos. Los rusos son turistas que, una vez en destino, especialmente los que repiten más de una vez, tienen cierta movilidad en el destino y, por tanto,
mostraron también mucho interés en el ámbito de atractivo cultural de los lugares de interés que tiene el país. El clima sería un factor no tan importante como a lo mejor al principio aparentemente pensábamos, y un dato importante, el 14% de los entrevistados decía que eran visitantes habituales. Es decir, que de los que encontramos, de esas 800 entrevistas, el 14% eran turistas que ya habían estado más de 2 veces en los últimos 6 años en Cataluña. Además, desde el punto de vista de la estacionalidad, es un mercado muy interesante porque rompe un poco el tema de la estacionalidad, ya que muchos de ellos tenían interés o venían en épocas que no eran ni julio ni agosto. Habíamos encontrado en porcentajes de turistas internacionales en Cataluña en concentración de rusos en las épocas de mayo y también del mes de octubre. Más en detalle, a nivel de valoraciones, para destacar algunos aspectos muy positivos versus los que no son tan positivos, la media de valoración sobre 5 de Cataluña era un 4,62. Había algunos aspectos o algunos tributos turísticos que destacaban por encima de esta media, como pueden ser los lugares históricos, el paisaje. Las facilidades en la gente mayor significa el tema de la accesibilidad, pero había algunos aspectos también que se debían considerar que no puntuaban de una forma tan positiva, aunque la nota es alta, que serían aspectos como el ajuste presupuestario, la relación con otros rusos o incluso el tema de la cocina local. Luego entraremos un poco, si queréis, con este concepto de la cocina local y por qué no está tan valorado. De hecho, había una pregunta que decíamos que les molesta más, y lo que les molestaba más es el tema de la falta de atención del ruso. Pero curiosamente, haciendo referencia no tanto al tema idiomático, sino al tema del conocimiento de la cultura rusa y de la predisposición en la atención al cliente. Es un aspecto también muy destacado que ya verán después cómo afecta un poco a la decisión de volver a repetir la experiencia turística en nuestro destino. Del ámbito de la motivación y de la valoración, hicimos un pequeño ejercicio que fue de alguna manera analizar factores que representaban para ellos básicos, es decir, factores que representaban que venían garantizados, es decir, no percibían el Cataluña sin que el viaje tuviera un ajuste presupuestario, sin que no encontraran playas y sin el tema de la seguridad. Otro aspecto muy destacado por este tipo de mercado, el concepto de seguridad, la sensación de seguridad de su entorno. Esos 3 aspectos eran los que podemos llamar factores básicos o que ya daban por garantizados. Por tanto, si había algún fallo en estos 3 elementos o de estos 3 factores, penalizaba mucho la satisfacción del turista ruso. Había algunos aspectos que llamábamos agitadores, que eran aspectos relacionados con del que en principio no se espera encontrar, pero si los encuentra y son positivos, afecta de una forma muy positiva al nivel de satisfacción del turista ruso en el destino. Y por último, encontramos un elemento, que para ese mercado es un elemento que le llamamos de rendimiento. Es un elemento que es el alojamiento, que puede reaccionar de las 2 formas. Es decir, si el buen servicio en alojamiento o la buena calidad en el alojamiento es positivo, afecta de una forma muy positiva en el nivel de satisfacción. Pero si esa experiencia o ese nivel de servicio en el alojamiento es negativo, afecta muy negativamente en la satisfacción final del turista. Y de hecho, aquí, para caer un poco con los temas de los mitos, una nueva prueba. Por un lado, todo el contexto de identidad, de cultura, la valoración que hace el turista es, digamos que un factor que influye mucho en la intención de volver a repetir el viaje a Cataluña. Y en cambio, por los aspectos que son, digamos, que influyen de una forma negativa, tiene más peso el que puede fallar el concepto de la atención, perdón, el tema de las agresiones o el tema de los robatorios o incluso el tema de la limpieza del entorno, tiene más peso que no el concepto idiomático, el tema de atender a los turistas rusos en su propio idioma. Es otro aspecto también para desmitificar un poco uno de los, digamos, los aspectos recurrentes, ¿no?, sobre ese mercado. No obstante, hicimos un pequeño ejercicio que fue segmentar de la información que teníamos para ir a buscar el segmento que más gastaba en el destino. Y a ese segmento sí que notábamos que era un segmento un poco más sensible, es decir, sensible a la atención en ruso, al idioma, ese sí que es mucho más sensible. Es más sensible también a los servicios que se prestan de forma extrahotelera. Están acostumbrados también, como el del Medio Oriente, a poder utilizar más servicios con más personal para atenderlos en aquellas actividades que están fuera del hotel. Y también el tema del ruido. Molesta el tema del ruido, sobre todo en nuestros targets que más gasta en destino. En cambio, era un componente que viajaba, se movía muchísimo por motivos de visitar lugares históricos o lugares culturales.
Bien, esa es la fotografía, digamos, de la motivación. Hicimos un ejercicio que era un poco de posicionamiento sobre el destino y eso estaba muy enfocado a los panelistas, a la gente que estábamos entrevistando en origen, en Rusia, y de ahí sacamos que, de alguna manera, las grandes competencias se centraban en Turquía y se centraban en Italia. Cuando preguntábamos un poco dónde habían estado los últimos años viajando fuera de Rusia, nos decían estos destinos. Pero que, de alguna manera, en la intención del viaje se ubicaba Italia como uno de los principales competidores y también República Checa, porque nos salía un índice de satisfacción muy alto en las visitas que habían hecho y de la intención de repetir en República Checa. Seguramente relacionado con el tema cultural, con los lugares culturales. Por último, en relación a la competencia de Cataluña, algunos aspectos se veían superados, como eran el que tenéis en pantalla, por ejemplo, el aspecto del ajuste presupuestario, el tema de los pueblos interesantes y el tema de las facilidades de visado, aunque es cierto que a través de la Agencia Catalana de Turismo y del CPT en los países de este se ha trabajado muchísimo y muy bien con el tema de accesibilidad a través de los visados, sigue siendo una frontera y un elemento penalizador comparación, por ejemplo, la facilidad que tienen los rusos para llegar a Turquía. Sería un ejemplo claro. Había una penúltima parte del trabajo, que era analizar un poco cómo se organizaban. Si se organizaban a última hora, si lo hacían un año en vistas. Lo hacen normalmente en relación a unos 3 meses. En 3 meses, de 3 a 5 meses, eran el periodo en que normalmente el turista ruso decide organizarse y visitarnos. Internet era en un 65%, era el canal donde buscaban información y tomaban decisiones del viaje, y el tema de las consultas en catálogos o directamente a oficinas de agencias de viajes en Rusia forma parte de este 29%. De hecho, a nivel, en este caso, del ámbito de Barcelona, de la costa de Barcelona, nos encontrábamos que el 60% organizaban sus vacaciones a través de tour operador y el 30% por cuenta propia. Y en destino hay un aspecto muy interesante, que es el alto uso que hacen de las tecnologías y de los dispositivos móviles el turista ruso. Encontramos que el 41% utiliza smartphones y que el 20% utiliza tablets. Es unos datos que están por encima de cualquier media de turistas que encontramos también en Cataluña haciendo sus vacaciones, a excepción de los canadienses y de los norteamericanos. Y por último, otro de los aspectos que más llama la atención es el gasto, el gasto del turista en destino. Lo he intentado ponerlo de forma muy clara. Como pueden ver aquí a continuación, si cogemos los que nos comentaron que eran por cuenta propia, verán que el gasto del transporte, el 92% en avión, es de 439 euros de media, con 57 euros de media diaria en el tema del alojamiento, y de un gasto total por persona, digamos, de todas las actividades que hace en el destino, de 467 euros. Luego desglosado, como pueden ver aquí en los porcentajes, entre compras, un 45%, comida y bebida, 37%, y el 11% de entretenimiento. Es un mercado, es el único mercado analizado en el cual gasta más en compras que en comida y bebida. Pero, de hecho, estos 467 euros pueden decir cosas si los comparamos con otros mercados. Por ejemplo, es el doble que el italiano o el belga, es 280 euros más que el francés y son 300 euros más que el propio catalán, que pasa las vacaciones en nuestro propio territorio. Por tanto, son valores muy considerables a nivel de gasto en destino turístico. Los que viajaron en paquete, la media eran de 940 euros, más de 350 euros de media entre los demás países que en nuestros trabajos de encuestación con otros mercados hemos ido encontrando. En definitiva, un dibujo rápido, pero muy sintetizado, de los principales elementos clave de este mercado. Yo me gustaría solo destacar un par de cosas, porque seguramente a lo mejor tienen ustedes en la cabeza un aspecto importante. Sí, tú estás presentando estos datos, pero si cierran el grifo, ¿qué pasará este año? ¿No? Hay para mí dos aspectos muy importantes. Todo lo que hemos debatido hoy están condicionados a un par de filtros que para mí son importantes de reflejar antes de terminar esta presentación. Por un lado, es el tema del aspecto económico, es el tema de la devaluación del rublo, de la moneda local, de la crisis que en algunos sectores se vive
en el país. Y por otro lado, el tema más geopolítico, ¿no? Que estamos un poco a verlas a qué es lo que nos va a pasar y que seguramente el compañero y amic Delphi Torns, con lo que nos hemos sabido muy bien trabajando juntos en este proyecto, nos podrá aclarar de una manera mucho más significativa en los próximos minutos. Muchas gracias. Gracias, Damià, por esta presentación y por ajustarte al tiempo establecido. A continuación, como se ha anunciado ya, toma la palabra Delphi Torns. Es técnico en empresas y actividades turísticas por el CET, diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Barcelona, MBA por la Universidad Ramon Llull y está a punto de licenciarse, si no lo ha hecho ya, en Humanidades por la UOC. Tiene también un programa de dirección general en el IES. Ha sido director de comunicación de TUI España y director general de TUI Event Management, vocal de la Asociación Catalana de Agencias de Viaje y es colaborador académico del Departamento de Marketing de SADE y también del CET. Buenas tardes. Buenas tardes. Agradecer al CET, que es mi escuela, su invitación. Segundo, creo que el hecho de presentar ahora es fantástico, porque estamos en familia. Si miráis atrás, ya somos pocos, y entonces ya podemos tutearnos casi. Bien, yo lo que voy a hacer es intentar complementar el trabajo excelente que hizo la Diputación de Barcelona junto con SERS, que intentamos dar una cierta objetividad a un mercado que todo el mundo habla, pero que al final hay que ponerle darle un toque más científico y de conocimiento, como se ha expresado aquí. Me permitiréis que haga una pequeña presentación de SERS, muy rápida, de SERS y SERS Turismo. Después entraré en las principales magnitudes y lo haré velozmente, porque me ceñiré exactamente al horario que me han dado. Hablaremos de la estructura de la demanda, complementando lo que se ha explicado anteriormente. El modelo de distribución turístico, que creo que es esencial e importante, porque creo que va a cambiar los próximos años, y hay datos que ya lo van delimitando claramente. ¿Qué estrategias de penetración recomendamos, lógicamente, a aquellos que quieran operar en ese mercado, aparte de que nos contacten? Nuestra experiencia y, finalmente, Damià lo ha explicado, cómo vemos diríamos, la coyuntura o la temporada turística 2014, que evidentemente parece que recibe un cierto parón respecto al ritmo que estábamos teniendo de reservas de los años anteriores. Bien, Grup SERS se conoce como el primer grupo turístico de Cataluña. Tenemos una empresa multidivisional. Yendo rápido, pues bueno, nos dedicamos desde la distribución. Tenemos una división de distribución de bebidas y alimentación para el canal Horeca. Tenemos una cadena hotelera que se llama SERS Hotels, tanto en hoteles vacacionales como hoteles urbanos. Una división de SERS Food, que hace servicios integrales de restauración. La división de SERS Turismo, que después hablaré con un poquito más de detalle, y otras compañías como SERS Projects o SERS Servicios, que dan servicios a nivel de compañías terceras. SERS Turismo es una agencia receptiva, esencialmente, aunque tenemos un mayorista para las agencias españolas, que se llama Rodasol. Tenemos un portafolio de más de 30.000 hoteles, de los cuales 10.000 son contratados de forma directa. Operamos en más de 100 países. Y tenemos un portafolio de clientes, somos una agencia B2B, no tratamos directamente con el cliente final, de aproximadamente más de 11.000 clientes. Y proveemos servicio casi a 1,5 millones de pasajeros, lo que representa un share pequeño por el global de turistas que llegan a España, pero bastante significativo, siendo pues una de las agencias receptivas más importantes del país, siendo en Cataluña la primera y en el resto del Estado español de las más significativas. Bien, ¿cuál es la relación de SERS con el mercado ruso? Pues viene de hace muchos años. Para recordar un poco la historia, porque algunos veo caras quizás que alguno no había nacido, pero el año 1989 Rusia no existía, existía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, había un presidente que a todos nos caía muy bien, que se llama Gorbachev. Este señor, rápidamente después de la caída del muro de Berlín, en el año 89, pues fue sustituido por otro que algunos recordarán, que se llama Boris Yeltsin, y el año 91 nació Rusia y desapareció la antigua Unión Soviética. A partir de ese momento tenemos que entender que los rusos no tenían derecho, igual que no lo tienen los norcoreanos o los cubanos, de dejar sus países para visitar otros. Y, por tanto, el año 92, cuando se abrió, diríamos, la veda, aunque con poca capacidad económica por la mayoría de los rusos, nosotros estábamos ahí. Por tanto, desde ese momento nos hemos calculado que hemos hemos ayudado a turoperadores, sobre todo, y agencias online, después lo explicaré, a trasladar casi 1.300.000 pasajeros rusos al Estado español.
Bien, yendo rápido, y son datos que creo que hay que remarcar, lo haré velozmente. Se ha dicho antes, Rusia es el país más extenso del mundo. Aparte tiene la paradoja que es un país que va creciendo territorialmente, es decir, aún va incorporando nuevos espacios. Tiene 142 millones de habitantes, por tanto es el noveno más poblado. Tiene 3 ciudades muy significativas, que aparte son ciudades federales, algunos os sonará porque es Sebastopol, la otra son San Petersburgo y Moscú. Y quiero recordar que cuando hablamos de BRIC, ¿no?, hay algunos países que nos quedan muy lejos, pero es que Moscú es Europa, y Moscú tiene 20 millones de habitantes y es la ciudad más poblada de nuestro continente. Bien, 4 datos macroeconómicos esenciales. La tasa de paro, 7%, con mucha estabilidad en los últimos años, es espectacular. Si la comparamos con la nuestra, desgraciadamente, es una cuarta parte. En cuanto a la tasa de inflación, contrariamente a lo que es Europa, que tenemos ahora un riesgo de deflación, pues resulta que allí están alrededor del 6% de inflación, lo cual es una tasa elevada por lo que es Europa. Otro elemento fundamental y a entender, ¿no? Antes hablábamos de China, nuestros compañeros, pero Rusia tiene 10 usos horarios. Imaginaos el impacto que tiene. Cuando hace poco estuve visitando uno de nuestros clientes en Moscú, me decía, tenía un call center, y este call center es 24 horas. Claro, es que para atender a las agentes de viajes en toda Rusia no hay más remedio, es decir, es como un nightclub. Entonces, lo que tenemos más cercano, lógicamente, y hay que entender que actualmente hay, antes Joan María decía que había 4 vuelos directos, he entendido bien, de China a España. Hay, ¿lo he dicho mal? No, frecuencias. Frecuencias, perdón. Pues aquí hay 25 ciudades rusas que están conectadas directamente con el Estado español. Por tanto, es muy significativo. Vladivostok queda justo al otro extremo, estamos hablando de 10 horas de diferencia entre Moscú, San Petersburgo y Vladivostok. En cuanto al Producto Interior Bruto, y también iré rápido, es el más alto en la zona euro, por tanto está por encima del Reino Unido o de la zona euro en general, incluso de Estados Unidos, pero su PIB queda por debajo de otros como Brasil, China, de lo que hemos comentado a nivel de BRIC. Pero tiene un crecimiento sostenido entre el 4 y el 4,5% anual en los últimos años. Analizando la estructura de la demanda y complementando en parte, por tanto saltaré, me iré y me centraré en lo más importante, nosotros estamos hablando ahora de un turismo sobre todo orientado a las familias. Hay que tener en cuenta, y eso es un dato que de alguna manera me chocó, que es que la tasa de defunciones es más alta que la de nacimientos. Si hay un cierto envejecimiento de la población, debemos adaptar nuestra oferta. Eso no pasará mañana ni en 2 años, pero tenemos que ir pensando en que, como os he dicho antes, y aparte en la investigación de mercado que hicimos conjuntamente con la Diputación de Barcelona se refleja muy claramente, tendremos que ir adaptando esa realidad, esa oferta, a ese nuevo escenario. Otro dato que se ha hablado antes también y que sorprende, el 74% de la población es población urbana. Una vez tienes la idea de cuando miras Rusia y dices, ostras, esta gente, la mayoría deben estar viviendo en zonas rurales. Pues no, no es así. Aquí de este dato muy, creo, interesante, solamente nos ceñiremos a un dato, no hay más tiempo. La columna marrón refleja los ingresos disponibles por las familias rusas en miles de dólares, disponibles para ocio o vacacional. El dato, más que interesarnos si son 10.000 dólares o 20.000 dólares, es lo importante. Desde el 2007 a la previsión que se hace del 2016, está triplicando su capacidad adquisitiva, su poder adquisitivo para el segmento que a nosotros nos interesa, por eso estamos aquí, que es el segmento vacacional y de ocio. Otro dato interesante y chocante después cuando hable de la distribución turística, es que Rusia es en Europa, después de Rumanía, que también me sorprendió, el país o los ciudadanos dedican más horas a estar conectados online. Son casi 5 horas, si comparamos con España, son 3,89, por tanto hay un diferencial importante. La penetración que tendrá Internet, la progresión también es muy importante, llegará casi al 86%, y hay 1 de cada 3 ciudadanos rusos que son activos, usuarios activos en las redes sociales. Estos son datos interesantes porque después los contrastaré con otros sobre la venta online. Ahí es donde hay la gran sorpresa. Bien, se ha comentado, no es ninguna novedad, por tanto se ha dicho que Rusia será, o si no lo es ya, el país emisor número 1 del mundo. Evidentemente esos 4 millones de pasajeros del 2020 yo lo veo también francamente atrevido, pero bueno, hay que marcarse objetivos importantes, y Rusia ya es el segundo. Si miramos Europa, que es el panel que tenemos aquí con todas las banderitas, los que nos dedicamos a vender Europa por el mundo, pues lo que vemos es que países importantes para nosotros como en Italia, Irlanda,
Alemania, Portugal han decrecido su capacidad emisora hacia el exterior, sobre todo para Europa, y en cambio estamos hablando de que Rusia pues, tiene 2 dígitos. Bueno, aquí también hay la paradoja de Suiza y los países escandinavos que han ido funcionando bien estos últimos años, pero está claro que el potencial de crecimiento es muy significativo. 35,7 millones de viajeros. Los destinos más importantes se han referido aquí, unos los más cercanos geográficamente. Finlandia es su primer destino, se habla poco porque como no es un competidor vacacional, pues hablamos poco de él, pero en lo que es la parte de sol y playa, que es en donde nosotros tenemos un fuerte posicionamiento, y la parte gastronómica, cultural, después hablaré de ello, pues estamos compitiendo lógicamente con Turquía. Turquía es un destino número 1 para ellos. Cada tour operador, para que os hagáis idea, con el que nosotros estamos trabajando, mueven alrededor de 1.200.000 pasajeros mínimos a Turquía cada año. Son cifras importantes, un tour operador. Después está Egipto, que ha sido un destino muy importante, que evidentemente ha ido a la baja. Lo que sí que hablaré después es que es un destino que está creciendo ahora otra vez, repunta porque hay una bajada de precios significativa y por el efecto euro que Damià ha explicado anteriormente. Bien, vamos directos a lo que serían la evolución de los viajeros según destino. Es espectacular el crecimiento que han hecho, lo he dicho antes, hay 28 destinos conectados directamente desde ciudades rusas hasta destinos de España. Barcelona es una marca, bueno, que os tengo que contar, que no sepáis cuando vais por el mundo y decís que somos de aquí, o los que sois de aquí. Pero fijaos el crecimiento que ha tenido en llegadas, según los datos de AENA, del 2008 al 2013 ha crecido en 169%, de casi 470.000 pasajeros a 1.268.000 que han llegado a Barcelona. Tenemos otros destinos vacacionales importantes, Mallorca, que es una apuesta también igual que Málaga, o Tenerife, aunque Tenerife queda a unas horas más lejos en vuelo y eso dificulta evidentemente el tráfico, y Madrid, que también es una ciudad que ha crecido, aunque el número de pasajeros es pequeño comparado con Barcelona, estamos hablando de una cuarta parte. Bien. Centrado un poco en los datos más o menos macroeconómicos para situar el potencial que todos conocéis de ese país, he querido hacer un poquito este gráfico muy simple de cómo funciona la distribución turística en Rusia. Es que es muy sencilla, es un modelo tradicional. El viajero entra en una agencia de viajes, después veremos cómo, y compra su paquete turístico que viene determinado o creado por un tour operador o por una mayorista. El 85%, entre el 85 y el 90% lo está haciendo así. Solo entre el 10 y el 15% lo hace a través de una agencia online. ¿Qué va a pasar en un futuro? De momento, la realidad es que esto es en un estudio del Focusrite, estamos hablando de billones de dólares, pero aquí lo importante de este gráfico es ver cómo la facturación offline, que es el cuadro de azul claro, va creciendo significativamente, de 41 hasta una previsión, esto se tendrá que rectificar porque la previsión es para el 2014 y en general van a ir a la baja, pero hay un crecimiento de unos 8 o 9 billones de dólares, pero es un crecimiento al final de un 15-20% en 5 años. Y fijaos el online, que aún siendo pequeñito, son 3 billones de dólares, se cuadriplica en 5 años a 12 millones. En el share total tiene poca significación, sigue siendo un 15%, pero evidentemente hay que estar atentos a los que tengan interés en ese mercado a la distribución online. Este mapa, un mapa mundi, refleja los distintos países BRIC, qué nivel de introducción de la venta online tienen y, como vemos, Rusia es el más pequeño. Estamos hablando de un 14% de la compra de viajes a través de Internet, cuando otros destinos que se han hablado hoy, como es China o es Brasil, están alrededor del 18, 20, incluso la India 25. Comparados con los destinos más maduros, con más experiencia, el caso evidentemente más claro es Estados Unidos, con un 59%. Imaginaos el potencial que eso tiene en la distribución turística de ese mercado. No podemos entrar en el detalle de este gráfico, que es realmente interesante, pero para daros 3 datos más de esa venta, me voy a circunscribir a los 3 esenciales. Uno es la venta de lo que es la aviación. Solo el 16% de los billetes aéreos, imaginaos si comparáramos con países de la Europa continental, solo el 16% se compran a través de online, solo el 7% de las reservas de acomodación y solo el 2% de los paquetes turísticos. Un pequeño viaje, lo veis desde muy lejos, pero os quiero dar 4 datos de los operadores turísticos que hay en Rusia. Primero deciros que hay aproximadamente unos 2.000 tour operadores, 200 son considerados grandes
Y de los más grandes, pues aquí tenemos algunos, os sonarán: Pegas, Teztur, TUI o Coral, que es Grupo Odeón. ¿Qué es importante? Como he dicho que hay un modelo de distribución muy tradicional, pues hay 30.000 agencias de viajes, y dicen 30.000, seguro que hay más, que es una pasada, si comparamos con un país como España, que tiene unas 6.000, 7.000, con 50 millones de habitantes, imaginaos hacer el cálculo, y por tanto es un tema que seguramente que seguirá creciendo, pero que de algún momento pues, se parará en pro de esas OTAs que ya están naciendo, o esos metabuscadores, como es Kayak. Kayak es el metabuscador líder del mundo. Está haciendo ahora grandes campañas televisivas en Rusia, pero aún, lógicamente, la penetración en ese mercado es muy pequeña. Os sonarán, evidentemente, también existen, y también están haciendo su espacio. OTAs internacionales, como son Booking.com, Hotels.com. Hotels.com es la marca con la que opera Expedia en el mercado ruso. Y muy interesante, porque estas aparte también las he visitado personalmente, pero ahí tienen OTAs locales, por ejemplo el caso de Ostrovó, que es una OTA que nació en el año 2011, de capital americano, y que está creciendo muchísimo, Octogo como ejemplos, etc. Bien, no he sido capaz, porque realmente hay siempre una guerra de cifras, cuando se habla del mercado ruso, los turadores principales que vienen y que operan en España. Si yo que tengo un pequeño conocimiento sobre ese mercado y sumo las cifras que dice cada uno, ya os digo que no cuadran, cada uno dice que trae más gente de las que traen, entonces he querido buscar un elemento más objetivo, porque, entre otras cosas, en Rusia no hay obligatoriedad de registrar las cuentas anuales en el registro mercantil. Eso, y también os digo que hay cierta opacidad en los datos económicos y no se trasladan de unos a otros. Es un mercado aún que le falta cierta madurez, pero ya llegará, y ya empezó a ver o percibir algunas alianzas incluso entre competidores. Pero bueno, hemos cogido este estudio que habla de la confiabilidad que los turistas rusos dan a los turoperadores en función de marca. Simplemente para que os suenen, pues por tanto no habla de quién factura más, sino habla en principio de quién es más confiable, ¿no? Estamos hablando de turoperadores, la mayoría de ellos, como mínimo los 10 primeros, excepto uno, que es Biblioglobus. La mayoría de estos turoperadores están operando España con mayor o menor éxito, pero todos tienen en cuenta este destino y, como sabéis, no lo he reflexionado aquí, pero el 60% del turismo ruso que llega al Estado español llega y viene a Cataluña, que esto es un elemento muy importante. Bien, hablando de estrategias de penetración en el mercado, no me extenderé mucho, diré muchas obviedades, como han hecho mis compañeros. Evidente hay un elemento fundamental. Si queréis operar ese mercado, pues hay que atender a ese cliente, lógicamente, en ruso, hay que tener personal pensando en que se sienten cómodos, porque al final el turismo, esencialmente, se ha dicho también antes cuando se han presentado los productos turísticos, no hay que cambiar el producto turístico, pues sí que hay que adaptarlo, ¿no? Por tanto, señalética, rotulaciones, informaciones, adaptar la oferta, tener en cuenta que estamos hablando de europeos, pero con usos culturales distintos, y se ha dicho antes, clarísimamente, lo ha explicado muy bien Damià, pues que valoran la seguridad, quien no, al final, y por tanto la incertidumbre que se genera es enemiga del turismo. Eso no es nada nuevo, todos sois especialistas, lo sabéis. Y después, aparte, pues lógicamente los elementos culturales. A veces los hoteleros me dicen: oh, estoy encantado con el turismo ruso, pero no se queda para nada en el hotel y no consume. Claro, es que todo no se puede tener, porque consume fuera. Es un turismo que valora mucho los servicios extras o terceros que se dan fuera de un hotel, son grandes consumidores de cultura, de gastronomía, pues viajan, hacen excursiones, y por tanto eso también es un elemento fundamental porque dinamiza claramente todo el sector y la oferta secundaria, que para mí es un elemento diferencial de este país. En cuanto a las recomendaciones, bueno, la recomendación número 1 que os hago es que si hay alguien interesado que tiene un establecimiento turístico, pues que nos contacte, lógicamente les ayudaremos, pero si igualmente tiene interés en hacerlo, es un tema de años, es dedicación, recursos, atentos al tráfico de pasajeros. He dicho, vienen de muchos destinos, de regiones muy distintas, por tanto, tened en cuenta de dónde provienen. En la gestión de canales de venta, ojo, la turoperación hoy es la que manda, no es espectacular, es así, ¿no? Y hay un cierto control. La misma turoperación tradicional está intentando poner los primeros pies en el B2C, pero eso es complicado. Ser una empresa totalmente offline y querer reorientarte al online desde dentro es muy difícil. Por tanto, van saliendo, como he dicho antes, pues grandes operadores online. La estructura de comercialización, no pensemos como el ejemplo de Joan María, me parece que es el correcto, pues hay que abrir y hay que tener equipos pues rusos en Rusia. Nosotros hace muchos años que tenemos oficina allí, que tenemos nuestros equipos, y evidentemente hay que tener un equipo receptivo, profesional, que conozca ese mercado. Bien,
no quiero acabar sin reforzar un poquito más, porque yo estuve en la MIT hace 2 semanas, estuve en Moscú, en San Petersburgo, tuve la ocasión de visitar el cónsul español en Moscú. A ver, el primer mensaje es que no es cierto que los visados se estén limitando. Es verdad que la Unión Europea ha hecho algunos pequeños conatos políticos de movimiento para penalizar o castigar ese incidente, por decirlo de forma suave, ¿no?, que ha habido en Crimea o en Ucrania, pero la verdad es que se están emitiendo los visados de forma absolutamente normal. Incluso el cónsul envió a todas esas agencias de viajes pues un comunicado diciendo que en principio nosotros teníamos mucho interés en mantener el estatus actual. Todos los países del sur de Europa están interesados en ese flujo turístico, que son los que vivimos de ese sector. Evidentemente los países del norte de Europa no, pero tienen otros intereses energéticos o económicos distintos que el turismo. Por tanto, como habéis visto, el tema ha pasado bastante más rápido de lo que había. Sí que es cierto que hay un dato económico fundamental. El producto turístico de la Unión Europea es más caro para el ruso, ha llegado a estar un 25%. Hay una cierta rectificación ahora del cambio entre el rublo-euro. Es evidente, si el producto es un 20% más caro, eso limita la venta. Y después la incertidumbre. Es verdad que la gente de viajes, yo he tenido ocasión pues, de estar con la mayoría de turoperadores grandes que envían pasajeros a España y a Cataluña, y lo cierto es que han rebajado entre un 10 y un 12% el número de asientos para salvar el margen de intermediación, porque evidentemente para reducir la oferta ante esta situación de incertidumbre. La venta anticipada no está funcionando bien. El año pasado nos fue excelentemente bien. Pensad que el ruso compró un 45% del total, de mayo a septiembre. Ellos suelen venir de mayo a septiembre, mayo a octubre. El 45% de la venta total que hicimos el año pasado se hizo antes de mayo. Esto no está siendo así. Por tanto, habrá una lucha de última hora, una venta de última hora muy importante, seguramente con una guerra de precios, y yo creo que habrá una rectificación, pero difícilmente veo que podamos a llegar a las cifras del año pasado. De todas maneras, el 2015 se percibe con cierta mayor normalidad y seguramente será un pequeño punto de inflexión. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Delfí. Y ya